Hola a todos, yo soy Leslie y es una alegría poder estar con ustedes nuevamente aquí en mi canal de YouTube y les quería compartir algo que ha marcado mucho mi vida. Dios me ha dado el privilegio de ir a muchas naciones y de vivir muchos años fuera de mi país de origen, conociendo otras culturas y a otras personas. Y específicamente viví por 20 años en el país precioso, amado y que tiene la mitad de mi corazón del Perú. Y una de las cosas interesantes que tiene este país para que nosotros conozcamos y sepamos es que es un país muy rico en minerales. Además de que es muy rico en la agricultura, en tantas cosas que ellos tienen, pero sobre todo yo creo que todo tesoro de una nación son su gente y su gente es fabulosa, maravillosa, increíble. Pero hablando de los tesoros que tiene, por ejemplo, la nación del Perú, el Perú tiene la segunda mina de oro más grande del mundo, tiene plata, cobre, plomo, tiene tierras raras y es increíble pasar y ver la cantidad de minas y obreros de las minas, los mineros que sostienen a sus hogares con este tipo de trabajo. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, esto que tiene que ver con las minas, porque ellos tienen esta materia prima que los puede llevar a ser catalogados como una nación poderosa o primermundista. Sin embargo, teniendo todos estos tesoros y estos recursos, es tratada como una nación tercermundista. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque quizás tienen más tesoros que una nación primermundista. Y la diferencia entre una potencia mundial y las naciones tercermundistas no es el tesoro que ellas puedan tener, porque quizás estas naciones de primer mundo no tienen los tesoros que las naciones tercermundistas sí tienen y la capacidad que han tenido las naciones primermundistas de tomar la materia prima y transformarlas para que eso se convierta en potencia para ellos, en productos que pueda generar cambios económicos en las naciones, es lo que hace la diferencia, aunque muchas veces esa materia prima no provenga de sus propias naciones. Y entonces, es importante que nosotros entendamos esto porque cuando nosotros hablamos de nuestra fe, la fe es materia prima para nosotros, pero si nosotros no logramos transformar esa fe de materia prima a un producto que nos pueda traer resultados y que nos pueda traer beneficios, pues entonces en realidad no tenemos nada. Y el apóstol Pedro le dice a la iglesia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y según el diccionario, la palabra virtud es muy interesante porque es actividad o fuerza de las cosas para producir o causar su efecto. Y nosotros necesitamos entender que nuestra fe sola es débil. Pero cuando a esa fe tú le añades virtud, cuando a esa virtud tú le añades conocimiento, cuando a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, entonces tienes algo que es realmente poderoso. Y yo quiero invitarte este día a que puedas meditar en esta porción de la escritura de Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 al 8, donde Pedro nos llama a que nosotros le añadamos a nuestra fe primera, que es
tan importante en nuestra vida, que es el inicio de una vida en Dios, una vida con propósito real, que le añadamos estos elementos que nos van a potenciar nuestra fe. Y es que cuando una persona sabe correr y es muy rápida corriendo, eso es importante, pero si a eso no le añade disciplina y busca oportunidades para ir a las Olimpiadas o para competir a nivel nacional o internacional, pues simplemente se queda como materia prima. Sí, ajá, sabes correr muy rápido, pero ¿y qué? ¿Y qué con eso? Si no transformas esa habilidad que tú tienes, esa destreza, esa capacidad natural que tienes en algo que pueda ser rentable a lo largo del tiempo en tu vida. Bueno, pues la fe es lo mismo. Necesitamos transformarla en algo que pueda realmente traernos beneficios y que nos pueda traer bendición, porque no solamente tener fe es suficiente o tener la fe en el Hijo de Dios, sino que tenemos que añadirle a eso virtud, a esa virtud nosotros tenemos que añadirle conocimiento. Qué importante es que tomemos tiempo para añadir conocimiento a nuestra fe, que no nos quedemos de brazos cruzados simplemente con ir a la iglesia y congregar cada domingo, porque en el paso del tiempo eso se va a convertir en una religión vacía si nosotros no nos involucramos activamente en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de para qué hemos sido tomados o hemos sido arrancados de las tinieblas a su luz admirable. Se espera de nosotros crecimiento y no estancamiento. Por lo tanto, necesitamos añadir conocimiento, y con el conocimiento puede venir cierto orgullo, porque entonces crecemos, ¿verdad? Y nos sentimos por encima del resto. Por eso es necesario que entonces al conocimiento usted le añada dominio propio, se autodomina, se autocontrola, aprende a dominarse frente a lo que ya conoce, frente a ese crecimiento personal que ha tenido. Y como el dominio propio sin la paciencia, ¿verdad? No nos ayuda demasiado. Necesitamos desarrollar esa paciencia para esperar todo lo que Dios habló a nuestro favor, para desarrollar todo aquello que el Señor habló con nosotros a lo largo de nuestra vida de fe. Y necesitamos la piedad, necesitamos el amor, porque a veces conocimiento sin amor nos lleva a ser gente dura, que lastima, que daña, que hiere a los demás y que no entiende que si ciertamente tenemos ese conocimiento, esa virtud, tenemos esa fe, el amor es lo que recubre todo esto que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ese afecto fraternal, ese amor que nos va a permitir que nosotros abundemos en fruto. Que abundemos en fruto, dice el apóstol Pablo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es que nosotros entendamos que la vida en Dios tiene que ser edificada y que esto tiene que ser activamente y conscientemente hecho, que no viene como resultado pues de que vamos a la iglesia, como resultado de que bueno, pues creímos en algún momento en Dios. No, usted se tiene que involucrar, y yo me tengo que involucrar activamente en mi vida de fe, en mi relación con el Eterno. Tiene que ser activa, tiene que ser constante, y tenemos que estar en una búsqueda constante de esa relación permanente con el Dios eterno, que nos va llevando a crecer, que nos va llevando a madurar. Por eso me gusta cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesios que él puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores en la iglesia del Señor, con una función específica, que es para madurarnos, que es para que nosotros como cuerpo de Cristo crezcamos a la estatura de la plenitud del Cristo. Entonces es necesario crecer, es necesario madurar, es necesario, porque la palabra lo establece, llegar a la madurez, a la estatura del
Cristo, ¿no? A la plenitud del Cristo, de Jesucristo, mientras habitó en la tierra, caminó por esta tierra. Llegar a esa estatura está duro porque Jesús nos dejó la valla muy alta, pero nosotros tenemos que involucrarnos activamente en crecer, en madurar nuestra fe hasta poder llegar a esa estatura. Y la palabra nos autoriza, la palabra nos dice en la escritura nos habla de que nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a ser igual que el prototipo. ¿Quién es ese prototipo? Jesús. Jesús mismo dijo que cosas mayores a las que él hizo nosotros haremos. Y si nosotros tenemos esa fe y esa fe en nosotros está activa y nosotros trabajamos para construir ese camino hacia hacer cosas mayores a las que él hizo como prototipo del reino, nos demostró que sí se puede y nosotros estamos conscientes de eso. Mire, hay cosas gloriosas que nos esperan, hay cosas maravillosas que nosotros haremos en Él, porque Él es nuestra fuerza, porque nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y cuando nosotros vivimos en esa unidad con el Dios eterno, cosas gloriosas que llamamos sobrenaturales, milagros, señales, prodigios, una vida extraordinaria nos espera por delante. Así que yo te animo a que no te quedes siendo materia prima solamente, ¿verdad? Sino que esa materia prima la transformemos para ver todo lo glorioso que puede suceder a causa de esa transformación. Así como nuestros países transforman el hierro en cosas increíbles, ¿verdad? Como barcos, carros, agujas, no sé, varillas para construir edificios y casas, y todo salió de una materia prima que de primera intención uno quizás no ve todo su potencial, pero que a lo largo de la transformación vemos cosas increíbles. De esa misma manera nosotros tenemos que transformar nuestra fe para ver cosas gloriosas y maravillosas. Te animo a que continúes adelante en el nombre de Jesús, sabiendo que hay tanto de Dios para ver y que nos vamos a regocijar en eso y lo vamos a vivir al extremo si ponemos atención y determinamos añadir aquellas cosas que son necesarias para que esa fe explosione y sea vista en nosotros su mayor gloria. Te bendigo.